Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Gustavo Somoza López, que nos hablará de amparos, Ley Nacional número 26.854. Principios procesales, causales de inadmisibilidad, amparo colectivo, concepto y legitimación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Muchas gracias a todas las abogadas y abogados presentes, al Instituto de Derecho al Consumidor y a su director, Patricio Díaz Cisneros, y a todos los colegas del Departamento de Capacitación y de Actividades Académicas del Colegio Público. Bienvenidos a su casa, a la casa de todas las abogadas y abogados de la Capital Federal. Bueno, como bien dijo la colega que estaba presentando la actividad, vamos a ver en una serie de charlas que van a estar dentro de la que iniciamos en el día de hoy, 2 de febrero, la del próximo martes 9, después hay un interreno en el martes de carnaval y después la última clase que la va a dar, va a exponer Patricio Díaz Cisneros. Vamos a hablar sobre una ley que es la ley 26.584, que es la ley de cautelares contra el Estado Nacional. Y vamos a verlo y vamos a tratar de vincularla. Hoy vamos a hacer una breve introducción que vamos a profundizar en la próxima sesión del día martes próximo. La idea es que obviamente tratar de hacer un ámbito que sea, aparte de ser ameno, tratar de ser lo más claro posible y dentro de lo más claro posible que sea práctico y útil para el ejercicio profesional a todas las colegas y colegas que están aquí en este momento sumados. Yo creo que cualquier tipo de teoría que podamos esbozar ante cualquier norma jurídica, y esta es una norma jurídica de relevancia, esencialmente porque yo puse acá puntualmente, prometo que en la próxima clase vamos a tener resuelto el tema de un Power al respecto. Eso es un error mío por la computadora mía, por eso no se pudo colgar, no por actividades académicas, al contrario que lo han colaborado, pero bueno, hay veces que los fierros informáticos fallan, pero bueno. La realidad es que esta ley de cautelares, yo marqué algunas ideas fundamentales que me gustaría que tengamos. Todos obviamente saben o podemos esbozar la idea de una medida cautelar, la idea de desamparo y demás. Y vamos a ver cómo lo vamos a vincular con derechos fundamentales. Esta actividad se vincula también con esa protección de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano y que cualquiera de nuestros clientes pueden tener una vulneración sobre los derechos fundamentales. Vamos a hacer una breve introducción al respecto también. Yo puse puntualmente que la ley de cautelares contra el Estado, como la quise denominar esta ley 26.854, marqué 3 tips que me gustaría tener presente a lo largo de esta actividad. ¿Qué es puntualmente? Es la primera norma procesal de relevancia que reconoce la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En mi particular visión, todo derecho económico, social y cultural tiene una vinculación, un entronque con la teoría moderna de los derechos humanos. Y la realidad es que esta ley está enfocada con una política legislativa protectiva del ciudadano y de los derechos inherentes a la persona humana y al plexo normativo de derecho humano. Cuando hablo de plexo normativo de derecho humano, yo no hablo exclusivamente del derecho interno argentino, sino también ese derecho internacional que es captado luego de la modificación constitucional de 1994 a través del artículo 75, inciso 22, que son esos tratados internacionales que adquieren relevancia interna y que adquieren una jerarquía similar a la Constitución a través del inciso 22 del artículo 75. Nunca perdamos de vista. ¿Por qué? Ocurre a veces que, tanto cuando demandamos como cuando contestamos demandas, omitimos considerar que el derecho en el cual fundamos la razón de nuestro cliente, porque en definitiva no tenemos que olvidarnos que todas las abogadas y abogados, yo siempre digo una frase que algunos me dicen que es demasiado marketinera y otros dicen que
es muy fría o muy de poca base, pero que creo que en el fondo es así. Más allá de las convicciones profesionales que tenemos que tener, yo siempre digo que un abogado y un abogado comercializa, publicita y vende, en definitiva, en el buen sentido de la palabra, un producto que es la verdad de su cliente. La verdad con la cual nosotros estamos identificados y que tendremos que encontrar las mejores herramientas, las mejores armas para defenderlo. Cuando nosotros tenemos que buscar la fundamentación para tanto ejercer una acción, cuanto en la defensa de los intereses ante la contestación de cualquier demanda, tenemos que ver que el fundamento no tenemos que buscarlo especialmente en el derecho interno, sino también ese derecho internacional captado por el derecho interno. Retomando, con la ley 26.580, con la ley 26.854, otro punto importante, protege de modo diferenciado a sectores socialmente vulnerables. El tema sectores socialmente vulnerables es todo un tema. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por sector socialmente vulnerable? Yo quiero en eso ser muy, muy objetivo para decirlo con criterio. Es decir, sector socialmente vulnerable podemos verlo desde el punto de vista de protección de derechos propios, como pueden ser los derechos del consumidor, como pueden ser los derechos de los usuarios, que son obviamente la parte vulnerable de esa relación jurídica de consumo que podemos establecer tanto hacia una persona jurídica privada o una persona jurídica pública o incluso una persona humana. Y tercero, esa administración de la cautelar con una tutela especial o específica. Es decir, repasando, 3 tips importantes que quiero que tengamos presente cuando iniciamos este estudio de la 26854. Tema número 1, es la primera norma procesal de relevancia que reconoce la justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales. Si ustedes lo prefieren, justiciabilidad de esa protección, de ese plexo enorme que es los derechos humanos, que deberíamos, o por lo menos es una opinión muy personal mía, deberíamos realizar una interpretación progresiva del alcance del término de derechos humanos. No una interpretación restrictiva, sino ampliativa. ¿Por qué ampliarla progresivamente? Por algo muy simple. El derecho tiene una única finalidad, que es proteger a la persona humana. Nunca nos olvidemos, toda norma jurídica intuitiva es una norma jurídica que tiene como norte proteger a la persona humana. Si sacamos a la persona humana de la protección del derecho, estamos vaciando el contenido del derecho y nos quedamos exclusivamente en normas vacías. Nunca nos olvidemos que en toda la acción, tanto nosotros como operadores del derecho, cuanto la norma jurídica, tiene que tener una aplicación clara, que tiene que ser esa aplicación con el criterio de la protección de la persona. No solamente la 26854, tal vez la 26854 más destacadamente, pero esa aplicación la tenemos que tener siempre presente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esta ley? Esta ley yo considero que recepta lo que es toda la doctrina moderna, nacional e internacional en cuanto a la protección de derechos humanos. Y vamos a ver por qué digo y por qué sostengo esta afirmación. Obviamente vuelvo otra vez a lo que mencioné hace unos minutos, esa referencia a todo el plexo protectivo de derechos humanos de nuestra Constitución, no desde la reforma de 1994, sino desde la Constitución original de 1853 y los antecedentes constitucionales, y también puntualmente todo ese plexo de tratados internacionales. Bien, vamos a hacer una breve definición o cómo podemos, acá tengo una definición de medidas cautelares. Una definición que quiero ver qué opinan ustedes, porque pueden tener más o menos experiencia profesional, pero conocen cuál es el concepto de una medida cautelar y presumo que pueden evaluar si esta es una definición que les parece interesante, les parece buena o les parece que puntualmente pueda ser mejorada. Mi idea siempre en cualquier actividad es que podamos establecer un diálogo y que podamos enriquecerlo y también obviamente que ustedes planteen situaciones del ejercicio profesional que podamos acá también debatir dentro de esta mesa de capacitación, pero que en definitiva es un ida y vuelta entre colegas
que obviamente podemos colaborar entre todos para mejorar el ejercicio profesional nuestro. La definición de medida cautelar que traigo acá a debate y a la opinión de todos los presentes es una medida cautelar que refleja una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que enmarcado en esa objetiva posibilidad de frustración obviamente del ejercicio de un determinado derecho, riesgo o estado de peligro, es decir, no solamente la frustración del derecho, sino sería la frustración del derecho, el riesgo, el estado de peligro, a partir de una base razonable, otra palabra más que tenemos que marcar dentro de esta tentativa de definición de medidas cautelares que someto a ustedes, en orden a un razonable marco de probabilidades acerca de la existencia de un derecho que invoca a ¿quién? El peticionante. Vamos a repasar un poquito esta definición y marcar algunas de las palabras que yo creo que son claves en esta definición, pero más que nada para que ustedes también me digan la opinión de ustedes, si ustedes la cambiarían, si ustedes agregarían algo al respecto. Pero no exclusivamente con lo que sabemos puntualmente del fundamento de las leyes procesales, sino también de lo que ustedes en la práctica vivencian día a día. ¿Ok? Medida cautelar refleja una actividad de tipo preventiva, dentro de un determinado proceso enmarcado en una objetiva posibilidad de que, o bien de frustración de un derecho, o riesgo o estado de peligro que esté amenazando un determinado derecho de una determinada persona. Y lo vamos a ver con algunos de los casos que preparé para la clase de hoy. A partir de una base razonable de orden de probabilidades acerca de la existencia de un derecho del cual debe haber al menos una verosimilitud de existencia en la cabeza de quien está peticionando esa medida cautelar. ¿De acuerdo? No sé si quieren formular algún comentario al respecto de lo que acabamos de decir. Seguimos avanzando. Igual, como dijo la colaboradora, la colega, pueden formular las preguntas por chat y luego puntualmente las vamos contestando a medida que se va desarrollando la exposición, o en caso contrario, si ustedes lo desean, pueden también formulárnoslas por los mails y en la próxima charla vamos a tratar de contestarla, por lo cual no se sientan limitados exclusivamente a lo que podamos consultar dentro de esta capacitación, sino que también pueden enviarla por mail. No sé si el mail sería el de actividades académicas o prefieren que dé el mail mío, como ustedes dispongan. Les pregunto a los organizadores. Bueno, a disposición, ello está. Requisitos para que proceda. Si podés dar el mío, perfecto, perfecto. Ya lo doy. Si quieren, por favor, tomar nota. G S O M O za13@hotmail.com. Y lo voy a escribir acá en el chat, si me permiten, así todos los asistentes lo pueden tomar. Al efecto esencial de que seguramente para esta actividad, para lo que estemos hablando hoy, para lo que veamos en la próxima clase, pueden surgir preguntas dentro de la charla o a posteriori. Quedo a disposición de todos los presentes en ese mail. Requisitos para que proceda la cautelar, tomándolo con la óptica de esta ley 26854. ¿De acuerdo? Requisitos para que proceda la cautelar es otro punto importante que tenemos que tomar en consideración. Punto número 1, verosimilitud del derecho, que es similar a lo que tenemos cuando vemos el Instituto de las Medidas Cautelares. Cuando vemos el Instituto de las Medidas Cautelares vamos a ver claramente que tenemos que tener como gran faro o gran norte la verosimilitud del derecho. El peligro en la demora. El peligro en la demora ante la no toma de esa medida cautelar. No afectación del interés público. No afectación del interés público. Esto es también muy importante. Y, obviamente, como toda medida cautelar, la contracautela, la prestación de la contracautela ante cualquier eventual contingencia dañosa que esa medida cautelar pueda producir. Repasemos puntualmente. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora,
no afectación del interés público, es decir, del interés de la comunidad o de algún sector en particular de la comunidad, y la prestación de esa contracautela. Que la vamos a ver también en algunos de los casos que vamos a ver en unos minutos. ¿De acuerdo? Esto es otro punto que también tenemos que tener presente y que tenemos que tener claro puntualmente. Ahora bien, ¿cuáles son las características que podemos decir, o cómo caracterizaríamos a las cautelares? ¿Cómo se caracterizan esas cautelares? Sustancialmente por ser accesorias, provisorias, transitorias. No están definiendo el fondo, pero sí están adoptando medidas que establecen esa prevención, ese concepto preventivo que habíamos dicho al esbozar esa definición tentativa, que vamos a ver si luego de esta charla y de la charla del próximo martes todos construimos una mejor definición de medidas cautelares y cómo la podemos también ensamblar con todo lo que es la norma regulada por la 26854. ¿De acuerdo? Ahora bien, podemos decir puntualmente que podemos también establecer eso que se llaman notas características de unas cautelares. Yo marqué algunas notas características de unas cautelares que por supuesto no es una enumeración taxativa, de modo alguno, pero sí que nos puede servir de orientación cuando estamos analizando. Sumariedad del conocimiento, una limitación en cuanto al conocimiento puntual debatido, cosa juzgada a formar, provisionalidad de las disposiciones, mutabilidad o variabilidad de las precautorias dispuestas, discrecionalidad para resolver determinado tipo de cautelares y no afectación del interés público para las medidas contra el Estado. Que ya lo habíamos dicho hace unos minutos, que es genérico a todo lo que es las cautelares en cuanto a caracterización general de las medidas cautelares. ¿De acuerdo? Ahora bien, puntualmente, nosotros, y es lo que quiero que partamos ahora, una definición importante que está directamente también vinculada a lo que establece esta norma, que es esta ley de cautelares contra el Estado. Un párrafo que yo cito aquí, que es en palabras de la Corte Suprema de Justicia Federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiende que los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial y dicho control debe efectuarse a la luz de la igualdad democrática de diferencia con finalidad tuitiva de los sectores excluidos. Vamos a tratar de pensar, meditar y ver cómo esto se vincula puntualmente con esta ley de cautelares contra el Estado. Estamos hablando de la interpretación que está haciendo el Superior Tribunal Nacional en relación a cuál es el alcance que tenemos que darle y a la luz de la interpretación que hace la Corte Suprema de la Constitución Nacional, obviamente. Esos derechos fundamentales, recuerden que al inicio de la charla mencionamos los derechos de naturaleza social, económica, cultural, y más abarcativamente ese gran plexo que implicarían todos los derechos humanos, reconocidos por instrumentos locales como internacionales, a los cuales la Argentina los recepta a través de la vía del artículo 75 y 72. La Corte que entiende que esos derechos que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, es un tema vamos a ver por qué esto se entronca con la necesidad y la importancia de esta nueva ley de cautelares, o esta ley de cautelares que data del año 2013. Están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. De modo alguno vamos a omitir el control de razonabilidad del Poder Judicial. Pero, ¿cuál es el prisma que debería guiar al Poder Judicial en este control? En esta evaluación de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Deberíamos considerar varios conceptos. Conceptos vinculados también al concepto de vulnerabilidad que mencioné hace unos instantes. Igualdad y vulnerabilidad de determinados grupos o de determinadas situaciones de personas en determinadas relaciones jurídicas. Tengamos presente este concepto que está receptado por la Ley de Cautelares contra el Estado y que también nos debe guiar en cuanto al uso y la aplicabilidad de estas cautelares por parte del Poder Judicial. Voy a mencionar algo que después voy a profundizar cuando mencione lo que son puntualmente, son paros y las secciones de clase.
La Corte Suprema reconoció en un precedente en que tuvo muchísima participación también nuestro Colegio Público de Abogados, que reconoce pretoriamente la acción de clase en el presidente Alavi del año 2009 como una herramienta procesal para garantizar derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Volvemos otra vez al concepto crítico inicial. Derechos fundamentales, el acceso a la justicia debe asegurarse en forma diferenciada cuando existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de particularidades de los sectores afectados. ¿Qué implica esto? Que nosotros vamos a tener estas herramientas puntualmente vinculadas a situaciones de manifiestas iniquidades donde haya una situación de peligro o emergencia que motive que el no adoptar esa cautelar puede causar un perjuicio mayor. Eso es claro. Pero también acá, no solamente con esa situación, sino también cuál es el núcleo de personas que están afectadas por esa situación de iniquidad manifiesta. Tengamos presente, este es otro antecedente importante, otro fallo importante que es el fallo Alavi, conocido, y que realmente siempre hago mención a que también el Colegio Público tuvo una gran participación en poder lograr ese fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Bien, vamos a hacer un breve análisis hoy, inicial, de esta ley 26854 y vamos a empezar a ver su aplicabilidad en diferentes casos. Yo creo que la mejor manera o la manera más interesante para empezar a analizar una determinada norma jurídica es ver cómo lo están interpretando los diferentes tribunales en el día a día, en la cancha, porque en definitiva no creo en un 100% que solamente el derecho es lo que los jueces dicen que es, pero la realidad es que muchas veces el derecho es lo que los jueces interpretan que tiene que ser ese derecho. Y esa es la realidad. Podemos interpretarlo cada uno de los colegas aquí presentes de manera diferenciada, pero en definitiva lo relevante, lo que nos tiene que guiar en el ejercicio profesional es qué interpretación está realizando una determinada norma jurídica los tribunales que están realizando su aplicación. Tenemos el artículo número 1 de esta ley, que define el ámbito de aplicación. Lo voy a ir desarrollando durante la clase, por supuesto, ¿no? Artículo número 1, ámbito de aplicación. Artículo número 9, exclusión parcial de la acción de amparo. Vamos a ver por qué hablo de la exclusión parcial de la acción de amparo en el caso de las cautelares contra el Estado. Medidas cautelares dictadas por jueces incompetentes. Este es un tema muy interesante. Lo podemos corregir del artículo número 2 de la Ley de Cautelares contra el Estado, y especial protección cautelar de derechos fundamentales. Acá tenemos varios artículos que hacen referencia. El inciso número 2 del artículo 2 de la 26854, el artículo 4, inciso 3, el artículo 10, inciso 2, y el artículo 13, inciso 3. Después vamos a verlo, no se preocupen, tanto en esta clase como en la próxima clase vamos a verlos en profundidad cada uno de estos artículos. Yo diría que este sería el esqueleto fundamental de temas que tenemos que ver y que tenemos que analizar en relación a este cuerpo normativo y, fundamentalmente, el criterio con el cual tendríamos que manejarnos o guiarnos. Dentro de alguno de los casos que preparé para la clase del día de hoy, que por supuesto, si están interesados, se los puedo enviar por mail, no tengo ningún inconveniente, si lo desean pueden pedirlo también por el mail, se los envío, no tengo ningún inconveniente. Algunos de los casos que les puedo mencionar es el siguiente. Caso de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal, Sala 1, es un fallo de fecha 3 de diciembre del 2020. He tratado de traer casos relativamente recientes en el tiempo, para ver puntualmente cuál es la jurisprudencia, si bien es una norma relativamente nueva, porque estamos hablando de una norma que tiene 8 años vista, de 2013, me gusta que por lo menos tengamos una interpretación lo más cercana en el tiempo para que sea lo más útil posible para todos las colegas y colegas que están aquí reunidos. Y aquí puntualmente son los autos, expediente número 10.129 del 2020, Telecom Argentina con AFIP sobre proceso de conocimiento. Y acá puntualmente hace una aplicación o una referencia también a la norma de la 26854. Algunos de los párrafos que yo marqué de este fallo, me parece que son interesantes para que lo veamos y lo vinculemos con lo que estamos haciendo en cuanto al tratamiento de esta norma jurídica.
Ay, perdón, disculpen. Voy contestando a medida que me están llegando los mails. A ver, bien. Acá me menciona Marina 71087 @gmail. Perfecto, no hay problema. Le enviamos el material. Después puntualmente, Doctor, disculpe. sí, sí. Yo lo que en realidad ese mensaje fue mío, lo que yo les decía era si me lo manda a mí, a ese Ah, correo, perfecto. nosotros se lo enviamos a todos los No hay colegas problema, no hay participantes de problema. actividades Perfecto. académicas, Agendado, al mail donde agendado. fueron y... Bárbaro, perfecto, muchas gracias. Agendado, agendado. Disculpe, le pido disculpas porque No, no hay ningún problema. no tenía su De mail. esa forma, así directamente se los enviamos nosotros Está al bien, sí, porque mail lo por el pueden cual se inscribieron. circularizar a todos los que están presentes e inscritos. Exactamente. Perfecto, bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Después acá puntualmente, doctor Hugo Milione, no pude anotar su dirección de mail, nombre del fallo de Corte Suprema 2009 con participación. El fallo fallo Alavi, para la pregunta del colega, fallo Alavi, año 2009 de la Corte Suprema, y mi mail es este que aparece un poquito más arriba, que es gsomosa13@hotmail.com. gsomosa13@hotmail.com. ¿Sí? Volvemos otra vez a esta breve análisis de algunos de los casos que vamos a ver en el día de hoy y que vamos a tratar de tomar como una mera introducción a todo este tema, pero que por lo menos empecemos a analizar con qué óptica tenemos que verlo, con qué óptica modestamente considero que tendremos que ver el análisis de esta ley de cautelares contra el Estado. En los términos en que la firma actora ha solicitado la medida cautelar, esto es la petición de que se disponga provisoriamente que el Fisco Nacional, es decir, en la persona de la Administración Federal de Ingresos Brutos, se abstenga de reclamar el cobro del IVA y de ingresos respecto de determinadas facturas, en tanto cuestiona que deba pagar esos impuestos sobre montos facturados usuarios alcanzados por el DNU cuando se les permita a los mismos no cancelar tales facturas a su vencimiento y refinanciar su pago, puede advertirse que su verdadero alcance es el de la tutela judicial de no innovar. Por tanto, la medida cautelar solicitada tiene encuadramiento en el artículo 15 de la ley 26854. Artículo 15 de la 26854. Cautelar como medida de no innovar. ¿Ok? Tengamos presente este caso, ¿en qué encuadre lo estamos dando? Lo estamos dando en el encuadre del contexto de pandemia. ¿Cuál es el contexto de pandemia? Todos los presentes saben que hubo una suspensión en cuanto al pago de determinados servicios. Era uno de los casos, casualmente, el servicio de telefonía. Y acá lo que se plantea por parte de la prestadora de telefonía es que se dicte esa medida, de no innovar en virtud de que tampoco ellos pudieron percibirlo, la facturación, por ende, es ilógico a la luz del peticionante que tengan que tributar lo que es el impuesto al valor añadido. ¿Ok? Para su procedencia, la norma exige la concurrencia simultánea en los siguientes requisitos. Repasemos un poquito lo que hicimos como mera introducción hace unos minutos. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal, Sala 1? Reitero, es un fallo del 3 de diciembre del 2020. A. Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior. Es decir, ese perjuicio que no es reparable posteriormente. Por eso necesitamos tomar una medida urgente. ¿Cuál es esta cautelar? En este caso, la cautelar tiene una calificación propia de medida de no innovar con el alcance del artículo 15, reitero, de la 26854. Punto B. Verosimilitud del derecho invocado. Vemos que este es un rasgo de toda medida cautelar, no solamente de lo que regula la 26854. Punto C. Verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal. Esto es importante, es interesante. ¿Por qué? Porque si establecemos una medida cautelar contra el Estado, claramente tiene que haber una verosimilitud, una determinada cuasi certeza, en cuanto a la ilegitimidad de cuál, del accionar, de la conducta de ese órgano estatal. En este caso, el órgano estatal que sería la Administración Federal de Ingresos Brutos. Punto D, no afectación del interés público. Este es un tema, ¿por qué? Porque hay o no hay afectación de interés público si no hay una percepción de un tributo.
lo dejo la pregunta en el aire. Punto E, que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Ahora bien, profundiza el fallo, y esto es un tema que también tenemos que tener presente. La verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad, que están exigidos por el artículo número 15, que regula esta medida de no innovar, en los incisos B y C, debe ponerse de relieve que mantener una solución como la que fue decidida en el pronunciamiento de primera instancia llevaría a primera vista en este acotado marco propio de las medidas cautelares a desvirtuar la naturaleza legal de los impuestos involucrados. IVA, que gravan el consumo de bienes y servicios y que son considerados por la doctrina y la jurisprudencia especializada, en materia tributaria obviamente, como tributos que gravan una manifestación indirecta de la capacidad contributiva. En tanto, la carga tributaria recae en última instancia en el usuario de tales bienes y servicios. Esta consideración, cabe aclarar, prescinde de una exégesis más técnica de los demás componentes que fijan las normas sustantivas o procedimentales para determinar las obligaciones tributarias emergentes en tales impuestos. La verificación del hecho imponible, sujetos obligados, de manera de liquidación y pago del impuesto, entre otros componentes. El interés público queda debidamente resguardado, puesto que, como expresa la firma actora, mediante el otorgamiento de la medida cautelar peticionada se busca cumplir con la finalidad prevista en el decreto 311 del 2020 de garantizar que todos los usuarios puedan continuar recibiendo los servicios esenciales que presta la empresa en estos momentos de pandemia. Es decir, obviamente que la recaudación tributaria, la no recaudación tributaria, por la negativa, afecta obviamente a un interés público. ¿Cuál es? La satisfacción con recursos propios de esos bienes que tienen que llegar a toda la comunidad. Ahora bien, acá ¿qué podemos sopesar y cómo podríamos encontrar una justificación para la procedencia de esta medida de no innovar? Si puntualmente cuál es la finalidad de no la norma del DNU, que en definitiva, ¿cuál era la finalidad? Que evitemos cortar los servicios de telefonía y de internet a determinados sectores de la comunidad en el contexto particular de pandemia, en un contexto particular de reducción de ingresos. Obviamente que ahí estamos protegiendo al más vulnerable de esa relación de consumo clara que se da entre los consumidores y la prestadora del servicio de telefonía / internet. Por ejemplo, en este caso, Telecom, o podría ser cualquier otra. Lo hablo puntualmente porque este es el caso, trata puntualmente como la peticionante Telecom. Pero a su vez, también, en definitiva, el CDNU, lo que está buscando, ¿qué es? Está buscando que se continúe con la prestación de esos servicios. Se considera que esos servicios, esenciales ahora, son fundamentales, más en un contexto de aislamiento como el presente. Por lo cual, lógicamente, el interés público no estaría vulnerado, porque ¿dónde se encontraría? Si bien afectamos el interés público en relación a la disminución de los recursos tributarios, al peticionar una medida de innovar la empresa prestataria, de no pagar el IVA de las facturas que no le pagan a ellos, pero que tiene que garantizar la continuidad del servicio. Por lo cual, ese interés público no se vería vulnerado, en este caso en particular, y es uno de los requisitos que exige la 26854, artículo 15, cautelar de no innovar. En este caso, ¿cómo lo veríamos compensado esa no recaudación? Bueno, bárbaro. No tributas IVA, pero sí deberás continuar con la prestación de los servicios exigidos, los servicios de telefonía y de internet, que en definitiva es la finalidad de ese DNU. La finalidad del DNU no solamente es receptar una situación fáctica clara, que es la imposibilidad del pago del servicio, pero sí garantizar la continuidad de ese servicio. Y estas son palabras que dice puntualmente la mayoría en este caso. Ahora bien, puntualmente, hubo un voto en disidencia. Voy a mencionar un poquito el voto en disidencia porque también tiene un fundamento contrario a lo que estuvimos mencionando hace unos minutos, y que puntualmente mencionaba: Yerra Telecom, párrafo chiquitito nada más. Yerra Telecom al afirmar que cumple los requisitos exigidos por el artículo 13 de la 26854 sin que corresponda a tratar un agravio constitucional, dado que tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos propios de toda medida cautelar. Baste para ello con solo visualizar la ausencia de los vinculados al peligro en la demora, y que debe ser juzgado objetivamente o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros.
Los agravios que sobre el punto expresa Telecom en forma alguna son eficientes para el fin buscado. Al menos en esta etapa anterior al juicio, fundamentalmente porque no acompañó elementos de prueba suficientes para tener por sumariamente configurado el urgente cuadro de situación económica y financiera que describe. Los fundamentos con los cuales Telecom sustenta esa petición de esa cautelar de no innovar es que el hecho de no tener la posibilidad de cobrar esas facturas por el servicio prestado en virtud del DNU 311/2020 se ve afectado financieramente. Esa afectación financiera y económica es la que podría poner en riesgo la continuación de la prestación del servicio. Y es lo que la disidencia en este voto dice puntualmente que no está debidamente acreditado. Es decir, ese peligro en la demora que Telecom ¿lo vincula con qué? Lo vincula con esa situación de no ingreso. ¿De qué? De esos fondos de facturaciones que no fueron posible realizar. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? En virtud de esa resolución del 311. ¿De acuerdo? Paso a un segundo caso. Después ustedes juzgarán si son casos interesantes o no, porque después, cuando profundicemos en la próxima clase los puntos de la ley 1854, voy a traer otros casos, pero me gustaría también tener una devolución cuando se los vamos a enviar puntualmente a Marina, los fallos, para que después pueda distribuírselos a ustedes, me hagan llegar a alguna temática que quieran también ver o vincular. Hoy elegí un paneo muy sucinto, pero que por lo menos nos sirviera de introducción. El segundo caso es un fallo del 29 de octubre del 2020, Cámara Nacional de Apelación Contencioso Administrativa Federal, Sala 5, es LL contra Secretaría de Salud de la Nación y otros sobre medida cautelar autónoma. Y acá habla de un temita que lo voy a desarrollar bastante en profundidad el martes próximo, que es la consideración del informe que prevé el artículo 4 de la ley 28854. ¿Y cuál es el alcance que debería tener este informe que exige la ley en su artículo 4? Cabe destacar que el emplazamiento establecido en el artículo 4 de la ley 28854 es requerido exclusivamente a los efectos que el Estado Nacional dé cuenta sobre el interés público comprometido en la causa, circunstancia que no lo transforma en una contestación de traslado. Esto es algo importante. Se comete a veces el error que este informe, el alcance del informe del artículo 4, tiene que ser similar a lo que fuera una contestación de un traslado. Por lo cual no corresponde asignar a las partes la necesaria condición de vencedora o vencida a los fines de imposición de costas. Por tales consideraciones corresponde dejarse en efecto resolución, bueno, una resolución del 16 de septiembre del 19. Ello toda vez que la contestación del informe previsto en el artículo 4 no implica un trabajo que haya que remunerar en modo alguno. El artículo 4 de la ley 28854 determina que el Estado, sus entes autárquicos podrán expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañarán constancias documentales que consideren pertinentes. Asimismo, se refiere en forma exhaustiva a la improcedencia de la medida cautelar innovativa, se manifestó sobre la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, requisito de las medidas cautelares innovativas, cuando el Estado es parte y se opuso a la prueba ofrecida por la parte actora. A su vez, ofreció prueba documental, testimonial y sobre reserva del caso federal y fundó su pretensión en el derecho. Lo que excede claramente el mero informe previsto en el artículo 4. En definitiva, estaban contestando, sobre texto de cumplimentar el informe que exige el artículo 4 de la Ley de Cautelares contra el Estado, contestando una demanda, ofreciendo prueba. De acuerdo a lo dicho, existe contradictorio y una parte vencida por la cual correspondía. Y ahí puntualmente, la disidencia no sí considera que ese informe del artículo 4 tiene que ser de una vastedad y una amplitud que cuasi lo equivaldría a una contestación de demanda, lo cual por supuesto no comparto, sino que tendría que ser un informe restrictivo, porque de lo contrario estaríamos exigiendo requisitos propios de una contestación de demanda a un mero informe en cuanto a verosimilitudes planteados dentro de esa cautelar. ¿De acuerdo? Otro caso más. Este es ABC contra Agencia Nacional de Discapacidad sobre medida cautelar autónoma. Es un fallo de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal, es del 5 de noviembre del 2020.
Se revoca el pronunciamiento apelado y se ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad que, por el término previsto en el artículo 5 de la Ley 26854, o hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se otorgue al actor la extensión del subsidio para vivienda. ¿Se acuerdan que al inicio de la charla habíamos hablado de derechos fundamentales, sociales, económicos? Dentro de esos derechos fundamentales, derecho humano, también un criterio de interpretación progresiva del plexo de derechos humanos es el alcance que tiene que tener también el derecho a la protección y al derecho al acceso a la vivienda. Retomo lo que manifiesta este fallo. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se le otorga a la actora la extensión del subsidio para vivienda. La actora fue diagnosticada con trastorno afectivo bipolar, lo cual está reconocido por un certificado único de discapacidad. En mayo del año 2013 sufre un accidente cerebrovascular y en noviembre del 2018 tuvo un segundo episodio de la misma dolencia que afectó su lado izquierdo de la zona facial. Relata que su situación habitacional ha sido oscilante, ya que por mucho tiempo se encontró en situación de calle y la posibilidad de volver a ella le genera angustia, ansiedad y un profundo miedo. Aclara que luego de considerable esfuerzo ha logrado estabilizar su vida y procurarse una vivienda y vida dignas con el apoyo del Estado. El tribunal, esto es importante, estos puntos que estoy marcando acá de este fallo, el tribunal resulta facultado para dictar una medida cautelar como la que aquí se trata, ya que la misma constituye una herramienta útil frente a la inactividad de la administración. ¿Recuerdan? Inacción, inactividad de la administración pública. Cautelar contra el Estado, frente al Estado. Tal medida surge entonces de la propia ley de medidas cautelares contra el Estado sin que ello implique, de por sí, y sin analizar cada caso concreto, el avasallamiento de las competencias de la administración. ¿Qué fundamento utiliza? Artículo 14 de la 26854. Resulta clara la acreditación de peligro en la demora. ¿Por qué? Vemos una persona que es vulnerable, claramente, por una situación médica determinada. Vemos también una vulnerabilidad desde el punto de vista económico, una vulnerabilidad desde el punto de vista físico, persona humana, desde el punto de vista económico. Resulta clara la acreditación de peligro en la demora, toda vez que el haber reconocido el Estado Nacional en su oportunidad el derecho de la actora de contar con una prestación dineraria destinada a cubrir sus necesidades básicas, resulta claro que la discontinuidad de la prestación llevaría a no poder cubrir el gasto de su vivienda. Vivienda como derecho esencial, vinculado a una situación previa y un reconocimiento del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado previamente le dio esa prestación, con lo cual reconoció la situación fáctica que sustenta la petición formulada. ¿De acuerdo? En tal sentido, la actora manifiesta que desde que cesó la percepción del subsidio ha hecho esfuerzos descomunales para subsistir, no obstante lo cual, frente a las crecientes dificultades económicas, es inminente la posibilidad de volver a la situación de calle. El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado para garantizar su efectividad. Este último párrafo está incluido dentro de este fallo. Reitero, autos caratulados A de corta C contra Agencia Nacional de Discapacidad sobre Unidad Cautelar Autónoma, lo toma de un fallo de la Corte Suprema. Fallo está en tomo 335, página 452, y en especial del voto del juez Petrac. Leo este párrafo fundamental porque también nos ayuda a ver la visión que está puntualmente, judicialmente, en cuanto a la interpretación de situaciones como esta de vulnerabilidad extrema del peticionante ante un derecho que, con un criterio no progresivo, sino regresivo, no incluiríamos dentro del plexo de derechos humanos, pero con un criterio interpretativo progresivo sí lo debemos incluir el derecho a la vivienda. El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado para garantizar su efectividad, debiendo realizar el mayor esfuerzo posible para lograr en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas la plena efectividad de tal derecho a todos sus habitantes. Es un párrafo que obviamente no nos puede resultar indiferente a nadie. ¿Por qué? Fantástico. Desde el punto de vista de las normas constitucionales, el derecho a acceso a una vivienda digna es algo que no podríamos discutir a ningún habitante y ciudadano de la Argentina. Pero la pregunta es, ¿el Estado tiene recursos suficientes? ¿Es la situación esa genérica que debe asistir en primer lugar
o hay otras situaciones, salud, educación y demás, que también tienen que ser solventadas por recursos limitados, y más en contextos críticos como el actual. Una pregunta más que dejo para todos los presentes. Aquí puntualmente tengo una pregunta de Adrián Cutín. Si lo comparto yo, van a pasarme las consultas por ello, así queda todo en un lugar. Bueno, sí, acá hay un comentario. Después, puntualmente, otro caso más, que es un caso que tal vez los que hacen derecho comercial estén enterados. Hay un planteo en relación a, o hay un criterio interpretativo de la Inspección General de Justicia en relación a lo que son las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que es uno de los tipos sociales regulados por la Ley 27349 de abril del 2017, de apoyo al capital emprendedor, donde se analizan, se critican, no hace al objeto de la charla del día de hoy, colegas, pero sí una mención, por lo menos muy al pasado, donde hay una posición, digamos, en relación a una posición disvaliosa en cuanto a la utilización de este tipo societario, en particular. Acá se planteó puntualmente un caso que tramitó en el Juzgado Comercial 24, Secretaría 48, del 16 del 9 del 2020, es una sentencia no firme. El actor es ASEA, Asociación de Emprendedores Argentinos, Asociación Civil y otros, siendo demandada a la Inspección General de Justicia sobre incidente de media cautela. Sustancialmente, he marcado algunos párrafos, perdón, comentario al margen, y nota al margen. Ustedes ven la amplitud y la utilidad que podemos darle a esta Ley 26854. En cuanto se trata a esa protección, a esa ley de cautelares para el Estado. Es mucho más profundo que ley de cautelares para el Estado, como se denomina, sino que puntualmente es una herramienta, es un instrumento muy útil para nuestro ejercicio profesional en diferentes áreas. Entonces fíjense que estamos hablando desde la posibilidad de estar asesorando o bien a la empresa prestadora del servicio de telefonía, o bien estar asesorando al organismo tributario federal, o bien estar asesorando a los apoyos de esa persona que tenía una capacidad importante, o puntualmente a un grupo de vulnerabilidad detallado como el tema de vivienda, o carencia de vivienda, o riesgo de situación de caer en casa. En este caso, en este planteo que hace ASEA en relación a la normativa del EGJ respecto a las sociedades por acciones simplificadas, hay algunos párrafos que quería marcar acá. Frente a los reparos formulados por los accionantes y compartiendo el suscripto de la doctrina que dimana en el presente citado y los fundamentos que fluyen en el dictamen del Ministerio Público Federal, corresponde declarar inconstitucional planteada por los accionantes. Acá hay un tema. Es la única mención que voy a hacer, por lo menos en la clase de hoy, respecto a planteo de inconstitucionalidad de la Ley 26854. Ha habido muchos, ha habido varios, pero como yo considero que la ley es perfectamente constitucional, yo creo que estoy priorizando cuáles son las utilidades o la utilización como herramienta en el ejercicio profesional de este cuerpo normativo, y no si evaluar las críticas que pueda existir sobre o no la procedencia de declarar la inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se haya sujeto al control judicial. Es sabido que cuando una disposición reglamentaria, tengamos presente que una normativa del EGJ no deja de ser una disposición administrativa, no legislativa. La SAS fue creada por una ley. Retomo este párrafo. El Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se haya sujeto al control judicial. Es sabido que cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe razonablemente el derecho que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y configuraría un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución concede al Poder Ejecutivo. Esto muchas veces lo mencionamos, lo citamos desde que cursamos la carrera de grado, pero hay muchas veces que lamentablemente en la vorágine del ejercicio profesional lo olvidamos. Hay una jerarquía de normas. No una resolución, no una disposición de menor grado puede modificar normas jurídicas.
No, a ver, en Argentina hay muchísima... Acá estoy trayendo este fallo que, aparte, es una sentencia no firme, hago la aclaración, que puntualmente estamos analizando una disposición de un órgano administrativo que está modificando una norma jurídica que concede determinados derechos. Hay personas jurídicas que se organizan de determinada manera, que se mueve económicamente de determinada manera. Sigo. El análisis de las resoluciones que se atacan, es decir, que se atacan en esta medida cautelar planteada por ACEA. Citan varias resoluciones, las 5 del 2020, 9 del 2020, 17 del 20, 22, 23 del 2020, confrontando con las normas de la ley. ¿Con las normas de la ley de cuál? De la ley que crea este tipo social nuevo, que es la SAS, que es la Ley de Capital Emprendedor, reitero, la 2749. Y el espíritu que ha inspirado su dictado, el dictado de esta Ley de Capital Emprendedor, permite colegir en el estrecho marco cognoscitivo que caracteriza el dictado de una medida cautelar. Nuevamente vincúlenlo con lo que habíamos caracterizado como características propias de las medidas cautelares generales. Y estas en particular, la 2854, y sin perjuicio de cuanto pueda decidirse al dictarse sentencia sobre la cuestión de fondo, que la IGJ habría obrado fuera del marco de su actuación previsto por la Ley 22315 y el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, pues estaría imponiendo y agregando requisitos que la ley de fondo no establece. Sustancialmente el fundamento de este juzgado 24, ¿cuál es? Puntualmente, tengo una norma jurídica determinada, tengo un órgano administrativo dicta una resolución que modifica y restringe derechos concedidos por ese cuerpo normativo. Vale decir, una disposición de naturaleza administrativa modifica una norma jurídica, como es una ley. Claramente este es el sustrato que tenemos en este fallo del Comercial 24, Secretaría 48. Avanzo un poquito más. Esas circunstancias confieren prima facie, sin que ello importa adelanto alguna de la decisión que en definitiva deberá adoptarse. No nos olvidemos que en una cautelar no se expide el tribunal interviniente en modo alguno sobre el fondo de la cuestión. La verosimilitud suficiente para dictar la medida pretendida, extremo que surge de la sola confrontación del texto de las resoluciones que transcriben en lo pertinente los demandantes, en el punto 6 del escrito de inicio de la acción de amparo, a las que me remito y tengo por reproducidas en este acto por razones de brevedad y el plexo normativo citado en este pronunciamiento. Como se darán cuenta, estamos viendo diferentes ramas del derecho y diferentes cuestiones con las cuales estamos también haciendo una utilización de esta herramienta que nos constituye la Ley 2854. Para concluir con la revisión de caso del día de hoy, voy a citar un caso que es del 19 de mayo del 2020, es el expediente 12.683 del 2020, autos caratulados Sur Pacífico S.A., con Administración Federal de Ingresos Públicos, Amparo, Juzgado Federal de Quilmes. El artículo 9 de la Ley 26.854, la cual no ha sido tachada de inconstitucionalidad en los autos, dispone que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. En el caso en tratamiento, el impedimento de dictar una cautelar en favor del accionante viene expresamente impedido por la ley, tanto así que cuando asiste razón a la parte demandada, cuando sostiene que se vería afectado el interés público. La medida cautelar pretendida excede el interés individual o particular de la parte actora, en tanto afecta e interesa a toda la sociedad. ¿Se acuerdan que un requisito fundamental que habíamos dicho? ¿Cuál era? Que no tenía que haber afectación del interés público. Acá claramente se la rechaza, ¿por qué? Porque hay afectación del interés público. Hay afectación del interés público. ¿De acuerdo? Bueno. Me gustaría ver, ya estamos dentro de algo, cuando quiera podemos hacer el cierre. Sí, en un minutito ya empezamos a hacer el cierre. Hoy lo que quise hacer es una breve introducción a los temas que estamos tratando aquí. Perdón, pero quería... Y me gustaría puntualmente a todas las colegas y colegas que están acá en el ámbito,
puedan hacerme llegar algún comentario, alguna duda puntual sobre los temas que estamos tratando hoy. ¿Me escuchan bien ahora? Tuve un pequeño corte en la comunicación. Creo que ahora me escuchan bien, ¿no? Sí, Gustavo, se escucha perfecto. Bueno, como les mencionaba hace unos minutos, hoy lo que quise hacer fue un planteo general sobre la introductoria de la 26854. Ver cómo está haciéndose una utilización de esta norma jurídica en diferentes ámbitos, porque hemos visto puntualmente relaciones de consumo, donde vemos usuarios de servicios que hoy son ya definidos como esenciales, como servicio de telefonía e internet, ver también la aplicabilidad ante cuestiones que pareciera totalmente ajenas a ese concepto de derecho humano que es materia tributaria, pero no es tan ajeno cuando vemos puntualmente situaciones como el interés público y cómo esa afectación del interés público es muy interesante ese fallo que cité y que voy a facilitarle a los organizadores en relación al tema de que el interés público está sustentado, está tutelado. ¿Por qué situación? Por esa situación de que es una continuidad de ese servicio público. El recurso tributario es fundamental, pero también es fundamental a la luz de la interpretación que se hace jurisprudencialmente esa prestación del servicio público. Es decir, quiero por lo menos en esta clase introductoria llamarles la atención de esta norma, que sepamos que existe esta norma, cuál es la utilidad de esta norma, algunos tips fundamentales de estas cautelares, y después sí, empezar a profundizar cada una de estas partes normativas en la próxima clase, y por supuesto, como les he manifestado anteriormente, aparte de los fallos que vamos a enviárselos al sector de actividades académicas, ver fundamentalmente qué casos o qué materias a ustedes les parece interesante que podamos debatir acá. La idea es que esta capacitación les sea útil en el ejercicio profesional. No nos interesa cubrir exclusivamente horas dando normas jurídicas, sino esas normas jurídicas, verlas en la aplicabilidad diaria, verlas cómo se pueden manifestar y cómo la pueden ustedes utilizar como una herramienta para que les sea útil a ustedes. No sé si quieren formular preguntas, si no, corregime Marina, si no podemos dar por concluida la actividad del día de hoy. Perfecto, Gustavo. No hay más preguntas, así que muchísimas gracias por tu exposición. Fue todo clarísimo y nos reencontramos el martes que viene. Bueno, y yo seguramente durante el día de hoy, a más tardar mañana a la mañana, te estoy enviando todos los fallos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a todas las abogadas y abogados que se han sumado a esta humilde charla y por supuesto los invito a que en la próxima puedan, igual canalícenlo, envíenme también mail con las consultas, con los temas que quieran que sumemos, tomando obviamente como foco la 26854, pero con situaciones que tal vez a ustedes les pasen, que les ocurra con alguno de sus clientes, y situaciones del ejercicio profesional que ustedes necesiten, que podamos ver aquí. La idea es que nosotros podamos colaborar con ustedes y podamos ayudarlos y darles una mano en lo posible para un mejor ejercicio profesional. En definitiva, acá todos estamos en la misma barca, que es tratar de dar un mejor servicio jurídico a todos los clientes que tengamos. Bueno, nuevamente muchas gracias tanto a los organizadores, tanto al Instituto de Derecho del Consumidor, al doctor Patricio Díaz Cisneros y a todos los presentes. Muchísimas gracias.